Entonces estamos por celebrar el 14 de febrero y el mundo, la tradición lo ha tomado como un día en el que se festeja la amistad y se festeja también el amor. Gracias a Dios tuve la fortuna de casarme con mi mejor amiga, ¿verdad? Con la mujer que cautivó mi mirada y mi corazón. Entonces tengo una razón para festejar ese día, y días después es nuestro aniversario, entonces doble celebración vamos a tener en la casa. Pero quién puede decir el día de hoy que tiene un amigo? Y es interesante este punto, porque como seres creados a la imagen de Dios, el convivir y tener relaciones con otras personas es fundamental en nuestra esencia, es fundamental en aquello que somos. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios está el que tú y yo seamos seres relacionales, quizás unos en mayor medida, pero todos necesitamos tener relación y comunión con otros. Hay quienes se llenan de energía estando rodeados de personas, hay quienes su energía se consume cuando están rodeados de personas, pero al final del día, al final de cuentas, Dios nos diseñó para tener comunión. No es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo, y esto no solamente hace referencia al matrimonio, no solamente hace referencia a que el hombre necesita tener esta comunión dentro del matrimonio, sino en todos los aspectos de la vida. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el cómo tú y yo nos relacionamos con otros tiene como fundamento el cómo vemos y el cómo nos relacionamos con Dios. Es decir, el cómo yo logro ver a Dios y el nivel de relación que logro tener con Él va a ser la clave en mi manera de ver a otros mientras me relaciono con ellos. No sé si tiene sentido esto, pero básicamente esa es la idea. El cómo yo veo a Dios, el cómo me acerco a Él, el cómo me relaciono con Él, es el fundamento que me va a permitir ver a otros de determinada manera. Por ejemplo, si yo creo que Dios no existe, pues moralmente no me va a importar el hacerle daño a mi hermano con tal de lograr lo que yo quiero. Si yo no tengo una relación con Dios, el casarme, divorciarme, volverme a casar, volverme a divorciar, está bien, porque pero si por el contrario yo veo a Dios bajo ese temor reverente, voy a ver a Jackie como lo que es, portadora de la imagen de Dios. Voy a ver a Raúl como lo que es, portador de la imagen de Dios, a Derek como lo que es, portador de la imagen de Dios. Entonces el cómo yo veo a Dios es el fundamento para yo poder ver a los demás, y quiero llevarte a meditar en esto. Pero si el día de hoy se te acercara a alguien y te preguntara o te pidiera que le describieras a Dios en una palabra, ¿cuál sería? ¿Cuál, desde tu experiencia, consideras que es la mejor palabra para describirle a alguien la esencia de Dios? Quizás algunos van a decir que Él es amor, quizás otros van a decir que es justicia, quizás otros van a decir que Él es soberano, quizás otros van a decir que Él es salvador, quizás otros van a decir que es esperanza, quizás otros, como leía esta mañana en un artículo con lo sucedido en Taiwán y el terremoto, van a decir que es una deidad criminal, porque ese Dios no detuvo el terremoto y murieron miles de personas.
Quizá como decía Luis o como dice la Escritura en Corintios, para alguno es una locura, un invento, algo imaginario, algo que no existe, no lo sé. Por eso te pregunto, y desde tu experiencia personal, ¿cuál es la palabra con la que tú definirías quién es Dios? Y sabes, Dios tiene tantos ángulos, tiene tantas formas, tiene tantas maneras en los que se le puede conocer y apreciar. Perdón. Tiene tantos ángulos que una eternidad no es suficiente para poder conocerle de manera plena. Pero quiero que medites en esto, porque la percepción que hoy logres tener de Dios, esa palabra que te lleve a definir quién es Dios para ti, va a ser el fundamento sobre el cual el resto de las cosas va a tomar un lugar, un valor y un propósito. Y ahorita cantábamos justamente eso. Tanto tiempo de mi vida buscando una razón para vivir, pero tu amor en medio de esa incertidumbre, tu amor me respondió y ahora vivo para ti. Entonces, la percepción que hoy logres tener de Dios va a ser el fundamento sobre el cual el resto de tu vida va a tomar un lugar, un valor y un propósito. Perdón. Y es interesante esto, porque conforme vamos madurando en Cristo, comenzamos a tener perspectivas de esos ángulos desde el cual Dios puede ser conocido. Conforme vamos madurando en Cristo, vamos experimentando en nuestra vida con mayor fuerza los distintos ángulos de ese Dios, y el Jesús que comienza siendo nuestro Salvador, de repente es también nuestra fortaleza. Y de repente ya también es nuestra paz. Y ahora es mi consejero, pero también es mi proveedor, el que me disciplina, pero también el que me consuela. Entonces, madurez en Cristo no es sinónimo de cuánto sé. Madurez en Cristo es cuánto puedo experimentar lo que Dios es en mi vida. Y entonces el cómo veo a Dios va también progresando y fortaleciéndose, porque voy conociéndole cada vez más. Ahora quiero que medites en esto, y esta es la clave del mensaje. Si logras captar esto, el resto del mensaje va a tener sentido. Entonces pon mucha atención en esto, porque si bien mi relación con Él, conforme va creciendo y madurando, me lleva a conocerlo desde esos diferentes ángulos, hay algo que puede llegar a distorsionar o a confundir esa percepción en determinado momento, y eso es el pecado. Entonces déjame repetir eso, pero hay algo llamado pecado que puede llegar a distorsionar mi percepción y el concepto que hoy tengo de Dios. Y podemos ver este mismo principio desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva están en el huerto y engañados por la serpiente, van y comen del árbol del que claramente Dios le dijo que no tomaran. Y cuando comen, ¿recuerdas qué dice el texto que ocurre? Sus ojos, dice, son abiertos, y ahora la relación de pureza,
la relación de respeto, la relación de amor que había entre el hombre y la mujer es afectada al punto de sentir vergüenza al darse cuenta que están desnudos, lo que los lleva a taparse con diferentes hojas. Pero lo más triste de esto no es la vergüenza que sienten por verse desnudos. Lo más triste de eso lo encontramos en los versículos 8 al 10 de Génesis 3. Acompáñame para allá. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y marca ese y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Probablemente son las palabras más tristes que vas a encontrar en toda la Biblia. Y necesitamos entender lo profundo de esto, porque a partir del que el pecado entró en el corazón del hombre, la presencia de un Dios bueno, la presencia de un Dios fiel, la presencia de un Dios amoroso, en lugar de inspirar y ser una fuente de confianza y paz, ahora era una fuente de amenaza, de temor, de enemistad para el hombre. Oí tu voz y tuve miedo. Entonces esto viene y enmarca cómo el hombre ha visto a partir de ese momento y a lo largo de la historia a ese Dios. Y quiero que medites en esto, porque aunque el pecado en nuestra vida nos afecta y trae consecuencias, no nada más para nosotros, sino muchas veces para las personas que nos rodean, el problema más grande es que el pecado hace que comencemos a ver lo que Dios es de una manera distorsionada y lejana a una realidad. Oí que andabas por ahí, Señor, y me escondí por temor. Y eso es lo que hace el pecado en tu corazón y en el mío, que no solo es mortal, espiritualmente hablando, sino que termina distorsionando el cómo vemos a Dios. Ahora quiero que veas las dos posturas que encontramos aquí, pero por un lado, la palabra nos describe la postura del hombre ocultándose, tratando de huir y manteniéndose lejos por temor. Pero por otro lado vemos la postura de Dios acercándose al hombre para cortar esa distancia y volver a restaurar una vez más la relación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta postura de Dios, Jesús vino y voluntariamente, dice la Escritura, dio su vida para tomar el castigo que tú y yo merecíamos a consecuencia de nuestro pecado, y soportó la cruz para quitar el temor, ese temor que el primer Adán sintió al escuchar la voz de Dios en el huerto. Y en lugar de huir, hoy podamos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para hallar la ayuda que necesitamos oportunamente. ¿Te das cuenta? Dios queriendo restaurar la relación que a consecuencia de nuestro pecado rompimos. Y sabes, mientras preparaba esto,
venía a mi mente esta pregunta: ¿pero por qué una cruz, Dios? ¿Por qué no otra forma? Sí, entiendo que el justo tenía que morir, que el que no era pecado por nosotros se hizo pecado y que tenía que haber esa sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿por qué? De una forma tan violenta, tan cruel. ¿Por qué Jesús tuvo que experimentar la burla, el oprobio, como dice la Escritura? ¿Por qué no simplemente morir y ya? Pero hay una cruz en medio de eso. Y oraba y trataba de tener una respuesta a esto, y la respuesta de Dios fue esta: porque cuando verdaderamente amas algo, te cuesta. Cuando verdaderamente amas algo, no importa el sacrificio que tengas que hacer para obtenerlo. Y por eso la cruz. Y esa cruz es la muestra de que, a pesar de lo distorsionado por el pecado que pueda llegar a estar nuestra percepción de quién es Dios, en Jesús somos amados y tenemos un lugar en la presencia del Padre, en su mesa. Y quiero que medites en esto, pero ¿a quién invitas a comer a tu casa? ¿Quiénes comparten tu mesa? Generalmente aquellos con los que te llevas bien. Generalmente aquellos con los que tienes una amistad. Generalmente con aquellos con los que te sientes cómodo de compartir los alimentos. Y en Jesús somos amados y tenemos un lugar en su mesa. Y en esto creemos que se resume el Evangelio. Ojo con esto. En esto creemos que se resume el Evangelio, no en que ahora yo tengo la oportunidad de recibir a Jesús en mi corazón, como muchas veces no lo dicen. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? No, es en eso, al menos en este lugar o en esta iglesia. No creemos que se resuma el Evangelio. Creemos que el Evangelio se resuma en esto, en que a través del sacrificio de Jesús ahora Dios nos recibe en su presencia. Son cosas totalmente opuestas. Yo no recibo a Jesús, Él me recibe en su presencia. Y en eso se resume el Evangelio. Ahora acompáñame a Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Y quiero que medites en esto, porque podemos definir a Dios de mil formas diferentes. Podemos ver a Dios desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero si no aprendemos a verlo así, como un amigo, entonces la visión que tengamos de Él, por un lado, seguirá siendo incompleta y lejana, como a un amigo. Y sabes, si hay un texto que conmueve mi corazón y si hay algo que quiero que me defina, es una descripción como esta. Y Quique era amigo de Dios. No que me conozcan como el que sirvió más tiempo en Pan de Vida, no como el que el que siempre andaba dando lata y molestando, no el que servía más, no. Que cuando ya no esté aquí,
Digan, ¿te acuerdas de Quique? ¿Quién? No, que era amigo de Dios. Ahora, no solo a Abraham se le menciona bajo el título de amigos. Si vamos a Éxodo, encontramos que dice la Escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Como un amigo, otra vez. Y esto es muy significativo porque en la cultura hebrea, la cara era un reflejo del corazón. Por eso cuando Moisés bajaba de la montaña, ¿qué era lo que resplandecía en él? Su rostro. Porque su corazón bajaba completamente lleno de la presencia de Dios. Entonces, para el hebreo, tu cara, tu expresión era un reflejo de lo que había en tu corazón. ¿Cómo dice este Proverbios? Se me fue. Que hermosea el rostro, dice. El corazón alegre hermosea el rostro. Porque para el hebreo, la cara, tu rostro, es una expresión de tu corazón. Por lo tanto, cuando dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, no solo habla de una conversación uno a uno, sino un momento en el que Dios accesaba a lo profundo del corazón de Moisés, pero también Moisés tenía acceso a lo profundo del corazón de Dios. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy, si hay algo que quiero que transforme tu relación con Él, es esto. Pero el mejor título que puedes obtener es el que seas conocido como amigo de Dios. Eso es lo que tienes que perseguir. Y Juan 15 nos habla de estas palabras tan importantes que Jesús mencionó justo antes de iniciar su camino a la cruz. Acompáñame para allá, ve a Juan capítulo 15, versículo 15, por favor. Juan 15, ya no les llamaré siervos, dice Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y quiero que medites en esto, porque cuando Jesús les dice, les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre y por eso les llamaré amigos, no solamente es una transferencia de información. A través de esto, a través de lo que Jesús habló a sus discípulos, les enseñó, los llevó a conocer la profundidad del corazón del Padre a través de cada palabra que Jesús les habló. Déjame decirlo así. Pero el siervo puede obedecer por muchas razones. Y yo sé que aquí no pasa esto, pero podemos obedecer por miedo al castigo. No, es que si no haces esto te voy a poner a barrer el doble, ¿verdad? Entonces el siervo puede obedecer por temor al castigo, por tener una recompensa, un salario, o simplemente porque él sabe que está destinado a hacer eso como siervo, que no tiene opción. Entonces, ok, es lo que tengo que hacer, lo hago. Pero el amigo no. El amigo siempre que actúa movido por el amor, buscando agradar, en este caso el corazón de Dios. Y Jesús quiere transicionar nuestra relación con Él de siervos a amigos, porque Él anhela que la base de nuestra relación con Él sea el amor y no el compromiso
o la obligación. ¿Por qué haces esto? Pues porque ahí dice en la Biblia. ¿Por qué no haces esto? Pues porque la Biblia me dice que no. Y entonces tengo que hacerlo. No. ¿Por qué haces esto? Porque yo sé que si hago esto, el corazón de Dios se va a agradar. ¿Por qué te abstienes de esto? Porque yo sé que si me abstengo de esto, voy a glorificar a Dios, no haciéndolo. Y ya no es simplemente porque ahí dice. Karl Rahner, un teólogo alemán, dijo lo siguiente: el cristiano tiene que dejar de ser simplemente místico para comenzar a ver a Dios como a un amigo, o se irá apagando poco a poco. Es decir, como discípulos tenemos que dejar de ver a Dios solamente como alguien divino, solamente como alguien que exige nuestra adoración, como alguien que exige nuestra obediencia, nuestra fe, para verlo como un amigo, como el Dios que anhela nuestra compañía, como el Dios que anhela nuestra presencia, nuestra amistad. Sí, Él es digno de nuestra adoración, sí, Él es digno de nuestra obediencia, sí, Él es digno de nuestra fe, pero también es digno y nos ofrece su amistad. De lo contrario, dice Rahner, nos iremos apagando poco a poco. Y si conoces la historia de Abraham, sabes por qué Dios lo llama su amigo. Y si estudiamos los evangelios, podemos ver por qué Jesús les dice amigos a sus discípulos. Y no sé si estás conmigo en eso, pero es lo que yo quiero. Es lo que yo persigo. Yo quiero caminar con Dios como lo hacían ellos. Y que Él me llame su amigo porque me conoce, porque, sabes, no se trata, ojo, no se trata cuánto yo conozco a Dios. Se trata de cuánto Él me conoce a mí. Apártense de mí, dirá Jesús, porque nunca los conocí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Perdón, no te conozco. Entonces no se trata de cuánto yo conozco a Dios, se trata de cuánto Él me conoce a mí. Y tienes que saber esto: Dios desea tu amistad más de lo que desea tu servicio. Grábate eso: Dios desea tu amistad más de lo que desea tu servicio. Porque ¿de qué sirve estar haciendo y haciendo y gastando tu vida y yendo de aquí para acá, levantándote temprano, haciendo corajes, desgastándote, manejando? Y ignorar completamente a aquel para el que está sirviendo. Entonces, el ser discípulo no solo se trata de venir los domingos. Es importante que vengan los domingos, es importante, es fundamental que vengan los domingos, pero no solo se trata de eso. No solo se trata de servirle y dar el extra por hacerlo. No solo se trata de cambiar nuestra forma de vivir. Dios anhela que mi relación con Él sea mucho más grande y más profunda que un instante, que un domingo. Se trata de estar aquí en la mesa cada día con Jesús, en intimidad. Se trata de verdaderamente confiar y descansar en aquel que controla y dirige todas las cosas para nuestro bien. De eso se trata eso. Es necesario que aprendamos a ver a Dios como un amigo, o poco a poco nos iremos apagando. Ahora,
Quiero que veas la siguiente pintura. No la pinté yo, pero es de un pintor llamado Andrei Rublev, en la Edad Media, más o menos. Y este cuadro retrata la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que están en una mesa, que están compartiendo. Y de acuerdo a teólogos, cada cosa que hay plasmada en la imagen tiene un significado simbólico. No vamos a hablar de qué simboliza cada cosa, pero si logras ver en la parte de abajo, junto donde están los dos pies, se forma una especie de triángulo y está muy, muy marcado esa imagen. Ahora, esa no es la pintura original, obviamente eso es algo ya restaurado, ¿no? Y creo que está como restaurado para computadora, para el internet. Entonces la pintura original obviamente ya se ve muy deteriorada, pero ahí existe ese triángulo. Y como te decía, intencionalmente cada aspecto de la pintura simboliza algo. Y durante mucho tiempo los teólogos trataron de descifrar lo que para Rublev significaba este triángulo, pero no fue hasta hace poco que con tecnología que no había hace 200 o 300 años atrás, descubrieron que el lienzo original tenía una sustancia muy parecida a la resina justo en ese espacio triangular. Entonces teólogos e intérpretes de arte están convencidos de que lo que Rublev puso en ese hueco fue un tipo de espejo, un espejo, de manera que todo aquel que viera esa pintura pudiera ver su rostro reflejado junto a la Trinidad. Y entonces ya no es en la mesa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino ahora es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Y quien se viera reflejado en esa imagen. Y no sé cómo vienes hoy, o no sé cómo has aprendido a ver a Dios, pero quiero decirte esto: hay un espacio en la mesa de Dios esperando para ti, porque Él anhela ser tu amigo. Ahora la pregunta se vuelve a esto: ¿por qué Dios quiere ser mi amigo? ¿Por qué, si vemos esta imagen en donde perfectamente hay comunión, en donde perfectamente hay un complemento trinitario, porque Dios me ofrece su amistad a mí? Estoy seguro que a más de alguno no le caigo tan bien de los que están aquí, porque le caería bien a Dios. ¿Por qué le caerías bien a Dios tú? ¿Has pensado en eso? No todos son ositos cariñositos con ganas de apretarle los cachetes y Heriberto, sí, míralo. Lo ves y dices: ay, cosita, me lo quiero llevar, me lo quiero comer a besos, ¿verdad? Y ya grande van a decir: ¿por qué no se lo comieron? No, y no todos somos así. Todos tenemos nuestros detalles, todos tenemos momentos, situaciones en los que, ¿sabes qué? Ni te me acerques. Pero Dios extiende su amistad. Dios dice: quiero ser tu amigo. Quique, quiero ser tu amigo. ¿Por qué? Acompáñame a Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y por eso Dios nos ofrece su amistad, porque en la condición de pecado que hoy nos afecta y que nos ha hecho ver de manera equivocada, en lugar de alejar a Jesús de nosotros, es lo que lo mueve a compasión, lo que lo mueve a amor y no a ira. Y Jesús quiere ser nuestro Salvador, sí. Y Jesús quiere ser nuestro refugio, sí, pero también nos ofrece su amistad, porque está empeñado, como dice ahí, en demostrarnos misericordia. Él nos ofrece su amistad y un espacio en su mesa, porque quiere darnos esperanza cuando parece que no hay ninguna. Nos ofrece su amistad porque su compromiso es buscar y salvar lo que está perdido, para atraernos a Él, a su presencia, y en su presencia encontrar la plenitud que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Necesitamos aprender a ver a Dios como a un amigo, o de lo contrario, poco a poco nos iremos apagando. Entonces, ¿cómo ves a Dios hoy? ¿Quién es Dios para ti? Necesitamos aprenderlo como Él se presenta en la Escritura, como ese amigo dispuesto a poner un lugar en la mesa para que podamos sentar y disfrutar eternamente de Él.